Hace 20 años caía el muro de Berlín. Era el 9 de noviembre de 1989. Ese muro se convirtió en un símbolo de división y vergüenza, pero su caída no supuso el fin de estas fronteras artificiales. Al contrario, desde entonces se han levantado otras con los más variados argumentos. Hoy vamos a trazar las coordenadas de esos otros muros con Cristina Manzano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina Manzano es directora de la edición española de la revista Foreign Policy, que dedica parte de su último número a esos otros muros. Cristina, conocemos muy bien algunos, pero ¿cuántos muros puede haber en estos momentos en el planeta? Pues puede haber en torno a los 20-25 muros conocidos. Algunos de ellos empezaron a construirse antes de la caída del muro de Berlín, otros se han construido mucho después y algunos todavía están en proyecto, entre 20-25 más o menos. Algunos de estos muros separan países, pero otros separan incluso zonas dentro de los propios países. ¿Qué justificaciones, qué argumentos dan los gobiernos para construirlos? Bueno, los argumentos más habituales son los de frenar cuestiones como la inmigración, los de frenar ataques entre poblaciones enfrentadas, como el de Belfast, los de frenar el narcotráfico, el tráfico de armas, las incursiones terroristas. Incluso uno de los más recientes tiene como excusa el frenar la degradación medioambiental de las colinas de la selva en Río de Janeiro. O sea que los argumentos son múltiples, extensísimos. Sí, como decimos en la revista, realmente los argumentos no son más que la constatación de una serie de fracasos en las políticas de migración de los países, fracasos en las políticas de integración, de preservación del medio ambiente. Es una serie de fracasos lo que hay detrás. Uno de esos argumentos, frenar los ataques terroristas, es el que el gobierno israelí esgrimió para levantar una muralla en torno a Cisjordania. El muro limita los movimientos de la población y estrangula su economía. En la ciudad cisjordana de Belén, la vida se desarrolla dentro del muro que Israel construye para separarse unilateralmente de los territorios palestinos. Bloques de hormigón de 9 metros de alto que rodean la mayoría de las ciudades importantes como Ramallah, Nablus o Calquilia, con centenares de miles de habitantes. Estamos como en un zoo o en un safari, aislados del mundo. Estamos dentro y el resto del mundo fuera. Estamos en un gueto, en una prisión. Cuando esté terminado tendrá alrededor de 800 kilómetros. Bloques de hormigón en las ciudades y en campo abierto, valla eléctrica y de alambre de espino. Una estructura que dificulta las comunicaciones entre las ciudades palestinas y estrangula su economía. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya lo declaró ilegal en 2004. El mundo entero está diciendo que el muro es ilegal. Israel debe destruirlo y compensar a los palestinos. ¿Y qué han hecho? Nada. Justo lo contrario. Después del dictamen del tribunal, la longitud del muro ha pasado de 640 kilómetros a 770 kilómetros. Pero Israel muestra la otra cara de la moneda. Asegura que se trata de un sistema defensivo. Mantiene que desde que comenzó su construcción, en 2002, casi se han eliminado los atentados terroristas suicidas palestinos que sacudieron sus principales ciudades durante la Segunda Intifada. Pero incluso algunas ONGs israelíes consideran que el muro viola los derechos humanos y confisca las tierras palestinas. Pero además de este muro de Cisjordania existe otro aún más infranqueable, el que rodea a Gaza, que apoyado en el bloqueo israelí e internacional convierte a la franja en una cárcel gigantesca para cerca de 1,5 millones de personas. 40 kilómetros de largo por 12 de ancho bajo el dominio de la organización integrista Hamás. Solo la escasa ayuda internacional que permite entrar Israel y los túneles de contrabando con los que Egipto hace la vista gorda para mantener a los islamistas en la mesa de negociaciones alivian un poco la precaria situación de los gazatíes. Cristina, escuchábamos en el reportaje que el Tribunal Internacional de La Haya ha declarado que este muro es ilegal. ¿Por qué? ¿Con qué argumentos? Sobre todo con que se ha trazado, el trazado del muro real, no el previsto, entra en territorio palestino. Están ocupando un territorio adicional a lo que Israel ya posee como después de las diferentes guerras. Por eso, sobre todo. ¿Ha habido muchas denuncias por la construcción de este muro? Hay muchas denuncias particulares que se han unido al final en esa denuncia ante el Tribunal de Justicia de La Haya, pero que también han derivado en
en una condena de Naciones Unidas. Hay una resolución de Naciones Unidas que insta a Israel explícitamente a destruir lo que haya construido el muro, a parar su construcción y a indemnizar a los ciudadanos de Cisjordania que han sido afectados por todo esto. Porque ¿qué consecuencias tiene la construcción de ese muro? Hablábamos del estrangulamiento de la economía, de la dificultad de movimientos de los propios palestinos. Es que va mucho más allá de eso, porque realmente ha condicionado la calidad de vida y la posibilidad de vida de muchísimos habitantes de Cisjordania. Con el trazado que tiene actualmente, hay campesinos que se han visto separados de sus tierras, no pueden acceder, no pueden trabajar porque las tierras están al otro lado de donde ellos viven. Hay cultivos que se han dejado morir. Otro muro y otros argumentos: frenar la inmigración ilegal e incrementar la seguridad. Estados Unidos decidió acelerar la construcción de un muro que empezó en 1994 y en el que unas 2 personas mueren cada día intentando cruzarlo. Cada una de estas cruces en Tijuana tiene una historia detrás. La de la persona que murió intentando cruzar la frontera es la parte del muro más conocida entre México y Estados Unidos, pero no es ni mucho menos la única. El gobierno estadounidense continúa hoy destinando dinero para extender esta muralla. Obama acaba de aprobar mayor presupuesto y, si no mal recuerdo, como senador tampoco se opuso al muro. Pero ningún muro ha evitado hasta el momento que miles de personas intenten buscar el sueño americano. Lo que han provocado es que más mexicanos mueran en el intento de cruzar la frontera. Podemos hablar de 400, 500 muertes anuales. Desde hace varios años. México y Estados Unidos comparten 3.300 kilómetros de frontera y una tercera parte, es decir, algo más de 1.000 kilómetros, tienen distintos tipos de muros. La previsión es duplicar esta extensión en los próximos años. Pero los problemas no solo son los inmigrantes y el miedo a los atentados. Hay más, como el tráfico de drogas y de armas. Estados Unidos es el principal cliente de los cárteles mexicanos y de allí llegan la mayoría de las armas que usan los narcos. Se calcula que hay 12.000 tiendas de armas al otro lado de esta frontera. Es francamente difícil pensar en que por un muro pueda detenerse el tráfico o la operación de todas estas organizaciones transnacionales fuertes con muchísimos recursos que no quieren desde luego perder su negocio. Al otro lado, Guatemala. El muro que separa la frontera sur de México es invisible, pero por él cruzan cada año 400.000 emigrantes sin papeles, la mayoría centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos. Es una frontera donde las barreras están relacionadas con lo peor del ser humano, por ejemplo, la corrupción. Lo que pasó es que había una relación muy fuerte entre las mafias locales y las policías, tanto la militar como, digamos, la regular. Algunos emigrantes son secuestrados por las maras para hacer sus rituales de iniciación y les acaban matando. Si son mujeres, los problemas se multiplican. Es muy común que vayan mujeres jóvenes, empezamos 14, 15 años, que van a intentar cruzar, aún unas sabiendas que van a ser violados. Las puede capturar la policía, luego el dueño de algún bar va y las recoge, paga la multa de una manera irregular porque todo ha sido irregular y las obliga a prostituirse para pagar la cuenta. No existen cifras, pero muchos de ellos se quedan por el camino. En México la ley castiga a quien ayude a un emigrante irregular. La distancia más corta desde aquí hasta la frontera norte es de 2.000 kilómetros y los que logran alcanzar estos muros sienten, aunque no sea cierto, que lo peor quedó atrás.